Bienvenido a Historia Sombría. Hoy abrimos un capítulo en el que el mayor asesino de la historia no llevó espada ni corona, fue invisible y mató a más personas que todas las guerras juntas. A lo largo de los siglos, una y otra vez, un enemigo silencioso ha arrasado ciudades enteras. No distinguía entre ricos y pobres, reyes o campesinos. Las epidemias cambiaron el rumbo de la historia más que cualquier ejército. Vaciaron imperios, hundieron civilizaciones y dejaron mapas enteros en silencio. Estas son 6 de las epidemias más mortales que ha vivido la humanidad. Lo contamos con respeto y con datos, porque detrás de cada cifra hubo millones de vidas reales. Empecemos en la antigua Grecia, año 430 a.C. Atenas, en guerra con Esparta, se había encerrado tras sus murallas con miles de refugiados dentro. En esas condiciones de hacinamiento estalló una plaga misteriosa que los médicos no sabían tratar. La gente enfermaba en las calles, en los templos, sin que nada pudiera frenarla. Se calcula que mató a cerca de 1 de cada 4 personas de la ciudad. El historiador Tucídides, que la sobrevivió, dejó un relato escalofriante de cómo se desmoronó el orden social. Hasta el líder de Atenas, Pericles, murió por la enfermedad. La ciudad más brillante de Grecia quedó debilitada para siempre y terminó perdiendo la guerra. Aún hoy no se sabe con seguridad qué enfermedad fue. Pero su lección quedó clara: un microbio puede derribar lo que ningún ejército había logrado. Saltamos al año 541, al imperio bizantino del emperador Justiniano, que soñaba con reconstruir el viejo imperio romano. Entonces llegó la peste. Era la primera gran pandemia de peste bubónica de la historia, transmitida por las pulgas de las ratas que viajaban en los barcos de grano. Golpeó la capital, Constantinopla, con una violencia brutal. En sus peores días, según las crónicas, morían miles de personas cada jornada, más de las que se podían enterrar. La plaga se extendió por todo el Mediterráneo durante décadas. Las estimaciones varían mucho, pero pudo matar a decenas de millones de personas en sucesivas oleadas. El sueño de Justiniano de reunificar Roma se desvaneció. La peste había vaciado sus ejércitos, sus campos y sus ciudades. Y llegamos a la más famosa de todas, la peste negra. Año 1347. De nuevo la peste bubónica, llegada a Europa por las rutas comerciales desde Asia. En apenas 4 o 5 años arrasó el continente. Se calcula que mató a entre 1/3 y la mitad de toda la población europea, decenas de millones de personas. Pueblos enteros desaparecieron. No había suficientes vivos para enterrar a los muertos, y se cavaron enormes fosas comunes a las afueras de las ciudades. Sin saber qué la causaba, la gente buscó culpables, se acusó a minorías, se organizaron procesiones, y muchos creyeron que era un castigo divino. La peste negra fue tan devastadora que cambió la sociedad para siempre, faltaba tanta mano de obra que el viejo orden feudal empezó a tambalearse. Pero quizá la catástrofe más grande llegó al otro lado del océano. Año 1519. Con los barcos europeos llegaron a América enfermedades nuevas: viruela, sarampión, tifus. Los pueblos de América nunca habían tenido contacto con esos gérmenes, así que no tenían ninguna defensa natural contra ellos. El resultado fue devastador. La viruela golpeó al imperio azteca justo durante su caída, debilitando a la ciudad de Tenochtitlán. Poco después arrasaría también al imperio inca. Los historiadores calculan que, en el siglo posterior a la llegada de los europeos, la población indígena de América cayó entre un 80 y un 90%. De una población de quizá entre 50 y 100 millones de personas, en algunas regiones, como el Caribe, los pueblos originarios casi desaparecieron por completo. Fue una de las mayores tragedias demográficas de la historia humana. Y la causaron, más que las espadas, unos gérmenes invisibles que viajaban en el aliento de los recién llegados. Avancemos al siglo XIX.
con las grandes ciudades creciendo sin alcantarillado ni agua limpia, apareció un nuevo azote, el cólera. El cólera se transmitía por el agua contaminada y mataba en cuestión de horas por una deshidratación fulminante. Recorrió el mundo en varias oleadas o pandemias. Mató a millones de personas en Asia, Europa y América. Ciudades como Londres o París vivieron brotes que llenaron sus hospitales. Pero el cólera también trajo un avance. En Londres, un médico llamado John Snow demostró que el contagio venía de un pozo de agua contaminada, fundando la epidemiología moderna. Por primera vez, la humanidad empezó a entender que muchas epidemias no eran un castigo, sino un problema de higiene que se podía combatir. Y terminamos con la pandemia más mortal de la era moderna, la mal llamada gripe española de 1918. Surgió en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial y se propagó por todo el planeta a través de los soldados y los barcos. En cuestión de meses infectó a un tercio de la población mundial. Las estimaciones de muertos van desde los 17 hasta los 50 millones de personas, y quizá más. Lo más extraño es que atacaba con especial dureza a adultos jóvenes y sanos, algo muy poco habitual en una gripe. Y un detalle importante, no era española. Se la llamó así porque España, neutral en la guerra, fue de los pocos países cuya prensa informó libremente de la epidemia, mientras el resto la censuraba para no hundir la moral. Aquella pandemia se apagó casi tan rápido como llegó, pero dejó una huella imborrable y una lección que la humanidad tardaría en recordar. 6 epidemias, una misma verdad, a lo largo de la historia. Los microbios han matado a más seres humanos que todas las guerras juntas. Y casi siempre nos tomaron por sorpresa. Pero también hay una lección esperanzadora. Aprendimos a entenderlas, la higiene, las vacunas y la ciencia frenaron a enemigos antes invencibles. De hecho, la viruela, que arrasó América, se convirtió en 1980 en la única enfermedad humana erradicada por completo. ¿Cuál de estas epidemias te pareció la más devastadora? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, ayúdame con algo sencillo, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Carolac nos ayuda a seguir desenterrando la historia que los libros prefieren contar en voz baja. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima, aquí, en Historia Sombría.